Qué gusto saludarte. Muy buen día, Luis. Creo que todos los reflectores se enfocaron al tema de Greta Thunberg, cambio climático, y hay otro capítulo o otra ventana que abre Davos que me parece que mínimo nos sirve en México para ver cómo el mundo está pensando, y es todo lo que tiene que ver con inconformidad social, manifestaciones. Hay que recordar, Luis, el foro de Davos este año se dedica como tema principal, aparte cambio climático, a lo que ellos llaman un capitalismo social, y es qué puede hacer las empresas, los empresarios, frente a sociedades que cada vez están más molestas básicamente por lo que pueden ser en algunos casos reglas injustas del juego, por otras cosas malos gobiernos, pero en última instancia situaciones de inequidad, etcétera. Dos cosas llaman la atención en esto, Luis. Una es la toma de posición de George Soros, el magnate financiero especulador, que dice las manifestaciones sociales son más que todo una señal de esperanza en un mundo en el que el autoritarismo está ganando terreno. Se refiere en particular a temas como Hong Kong, pero en términos generales lo que está poniendo en la mesa gente como Soros es las sociedades están haciendo oír su voz en un contexto en donde en muchos países la gente no está contenta con el rumbo. Una sesión dedicada a esa en donde participa Alicia Bárcena de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, dice, en el caso de América Latina, las manifestaciones sociales están siendo una respuesta a condiciones de inequidad, de desigualdad, frente a las cuales el gobierno o los gobiernos y las élites no han podido o no han querido responder. Entonces yo diría, junto con cambio climático, el otro gran tema que pone en la mesa Davos es vamos a decir, el malestar social expresado en manifestaciones y qué es lo que deben hacer las empresas, los empresarios frente a esto. El asunto de poner atención hacia la desigualdad económica, supongo que también fue uno de los puntos clave, ¿no, Luis Miguel? El tema de que este coraje y esta protesta que se va escalando cada vez más y más, en algunos puntos pues sí tiene quizás su respuesta en la distribución tan injusta que hay de la riqueza. Nadie está diciendo que todo el mundo tiene que ganar lo mismo, pero yo creo que alguien que trabaja todo el día de manera honesta pues no merece tampoco sufrir por lo más elemental, por ejemplo. Totalmente. Recuerda, la discusión de desigualdad o inequidad tiene tanto que ver con distribución de riqueza como tal, como distribución de oportunidades. En algunos casos, pienso las manifestaciones en Chile, la expresión con frecuencia es, no solo está mal repartido los recursos, sino sobre todo hay una diferencia enorme entre en dónde naciste y qué oportunidades vas a tener. Lo que es significativo, Luis, es que sea Davos, mejor dicho, que Davos abra la puerta a esta discusión pensando que normalmente uno asocia el Foro Económico Mundial con gente, pues yo diría, muy rica en términos generales, muy aislada de lo que son los problemas comunes y corrientes. ¿Por qué es este tema? En su mapa de riesgos, aparte de cambio climático, aparece por varias menciones el tema de la inconformidad social. Es uno de las mayores amenazas a la prosperidad, vamos a decir, al rumbo o al funcionamiento de la economía en muchos países. Sí, por supuesto. Si no hay un orden,
Y si no hay una situación de gobernabilidad, por ejemplo, pues qué comercio vas a poder aspirar, ¿no? Y cada vez más radical y más radical, y el totalitarismo o estas posturas que de pronto empiezan a surgir, pues no le ayudan para nada a un libre comercio, por ejemplo. Sí, tenemos, por ejemplo, de las manifestaciones del año pasado, que países como Chile, que en términos generales podríamos decir es un país relativamente próspero en el contexto de América Latina. Hong Kong es otro país que ahí sí claramente es próspero, y podemos decir un poco lo mismo en el caso de Francia. No solo en ese sentido se están dando manifestaciones en países con problemas de bajo crecimiento o de mucha pobreza, sino países que hasta hace poco uno relacionaría con historias de éxito. Además de inequidad y cambio climático, el otro tema que nos recuerda Davos, lo habíamos comentado la vez pasada, Luis, es la inequidad vista desde el punto de vista generacional. ¿Qué oportunidades hay para los jóvenes comparada con las que había hace 20, 30 años? Como factores como el cambio tecnológico, las famosas disrupciones de la inteligencia artificial, robótica, automatización, van a impactar, por ejemplo, en oportunidades de trabajo. No es un debate en donde la última palabra se haya dicho. Alguien dice, estas nuevas tecnologías van a traer nuevas oportunidades de trabajo, nomás va a ser una cosa de adaptarse, y hay una postura más apocalíptica que dice, no, este tipo de cambio tecnológico va a traer una situación para la que el mundo no ha conocido, y es donde simplemente donde había personas trabajando va a haber máquinas. Veremos qué es lo que va sucediendo conforme se vaya dando este debate. Ojalá que se replique también, pues muy regionalizado, muy tropicalizado a nuestro país. Tenemos que tener pues mayor postura, mayor altura, estar en esos niveles, pero pues estaremos atentos en estos temas. Luis Miguel González, director editorial en El Economista, gracias por la comunicación esta mañana. Gracias a ti, Luis. Buen día, buena semana. Buena semana.